Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El Gobierno Global de la Libertad de Expresión en el Ciberespacio, que hace parte del 7º ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. El entorno digital artificial desarrollado mediante herramientas informáticas creadas por el ser humano permite ejercer diversos derechos que han sido denominados, entre otros, de cuarta generación y por algunos autores se destaca el derecho a la libertad de expresión, derechos nuevos tales como el derecho al olvido, al legado digital y todos estos en los cuales la doctora formadora de nuestra escuela que dará la charla de hoy hará su intervención. Es de aclarar que muchos de estos temas del ciberespacio ya se han tratado en conferencias anteriores. Hoy, frente a este derecho, en este lugar han surgido nuevos conflictos entre la libertad de expresión, esos derechos. Algunos de estos conflictos se presentan con el fin de generar conciencia entre las personas sobre la existencia de este nuevo ámbito de interacción de los seres humanos denominado ciberespacio. La conferencia de hoy tiene como propósito presentar el concepto de soberanía y de esta forma ver cómo se transforma con los procesos de globalización, donde las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones son un factor esencial sobre quien está legitimado para regular el ciberespacio y por qué debería regularse este mismo. Seguimos con el ciclo de capacitaciones que viene desarrollando nuestra formadora invitada el día de hoy, la doctora Natalia Yadira Castilla Caro, abogada, doctora en Derecho, especialista en Derecho Informático y de las nuevas tecnologías y en contratación estatal de la Universidad Externado, oficial naval del Cuerpo Administrativo, docente universitaria, formadora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Actualmente, la doctora Natalia se desempeña como relatora de la sección tercera del Consejo de Estado. Tan pronto termine la exposición, nuestra formadora invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Natalia, es un gusto tenerla hoy de nuevo en este tema del ciberespacio. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Gracias a la Escuela Judicial, en especial a la doctora María Lucero Novoa, directora de la escuela, y por su intermedio, un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y un saludo especial a todas las servidoras y servidores judiciales que se encuentran en este momento y demás personas que se han conectado a la videoconferencia. ¿Cuál es la idea de esta conferencia? Que todas las personas que estamos en la conferencia nos concienticemos de que este boom que ha habido por la pandemia y nuestra conexión permanente a Internet nos lleva a estar en el ciberespacio muchas más horas y más conscientes de todos los derechos que tenemos en el ciberespacio. Entonces, pues, para no demorarnos, vamos a empezar. El ciberespacio, vamos a hablar del gobierno global. O sea, ya esto empezamos a que esto no es nada local, que cuando nos ingresamos al ciberespacio, ya dejamos un ámbito tan local como es nuestra ciudad, nuestro país, nuestra región, y ya cualquiera puede tener acceso a lo que nosotros comunicamos. Para recordarles, en la vez pasada les hablé de qué era el ciberespacio y hoy lo vamos a recordar para tenerlo en cuenta. Tenemos varios entornos donde el ser humano está o ha llegado. La tierra, el mar, el aire y el espacio. Y esos ya estaban, ya existían. El ciberespacio es un ámbito virtual creado por medios informáticos, por el ser humano.
Es un entorno tecnológico global, o sea, no es local. Recordemos siempre esto. Es una palabra usada para describir todo lo relacionado con Internet, la cultura diversa de Internet. Ciberespacio, sus orígenes significa control. Recuerden, cibercontrol. Ofrece un entorno que consta de muchos participantes con la capacidad de afectarse e influirse entre sí. Por eso nosotros tenemos que tener esa conciencia de que nuestro actuar en el ciberespacio no es solito, que nadie nos está viendo, más bien es que todos están interconectados, todos nos ven, todos pueden saber qué hacemos y pues hay muchos derechos que se pueden tener en cuenta en el ciberespacio. Ya voy a recordarles los problemas para la libertad de expresión en el ciberespacio, que estos los mencionamos la vez pasada, que están dados por la censura a la libertad de expresión por medio de restricciones tecnológicas, o sea, eso ya es el diseño del software. Están los ataques a la libertad de expresión por parte de hackers, crackers, terroristas cibernéticos y otros. Por ejemplo, tengan en cuenta los casos de Wikileaks, Anonymous, y por medio de la violación de la seguridad de sistemas de información. Aquí tenemos normas sobre delitos informáticos. Tenemos censura por parte de las grandes empresas de tecnologías de información como Facebook, Microsoft, Google, Apple, Yahoo. Eso cabría dentro de la censura por medios tecnológicos. Uno casi no lo nota, pero ellos ponen restricciones y barreras a muchas informaciones que como lo vimos en la presentación sobre servidores públicos y redes sociales, lo hacen y de forma de frente y también de forma que no nos dicen a todos, sino que en sus códigos lo ponen y bueno, ¿quién les dio ese poder? Bueno, otro problema es la afectación de derechos humanos por el ejercicio de la libertad de expresión, o sea, ya lo que nosotros hablamos en la red, la imagen, el buen nombre, el honor, la seguridad nacional, la intimidad, entre otros derechos que vamos a mencionar más adelante, que espero que sea prontito para no demorarnos tanto. ¿Qué otro problema súper importante? Ciberguerra o guerra cibernética. Y eso ustedes lo pueden ver ya también en la formación de soldados, cibersoldados, para que defienda la seguridad de la soberanía de los estados en el ciberespacio. Yo lo pongo entre comillas y no sé si lo estarán viendo porque la verdad, esto estaría como por pensarse, ¿no? Tenemos los estados soberanía en el ciberespacio. Entonces, pues cuando yo empecé a pensar en estos problemas, pensé, bueno, los derechos humanos y el ciberespacio, ¿qué hacer con esto? Entonces, mi problema jurídico que les planteo, ¿quién y con qué criterios se mide la legitimidad de la información emitida en el ciberespacio? O sea, ¿quién me puede decir a mí qué debe restringirse, por qué censurar, por qué no censurar? Y siendo que el ciberespacio es un lugar global, entonces algún estado, alguna organización, ¿quién puede restringir la libertad de expresión? Ese es el problema. Tenemos otros problemas secundarios. Entonces ya a la parte local, ¿puede el Estado colombiano ejercer su soberanía en el ciberespacio para limitar la libertad de expresión? Dejamos planteadas las preguntas. ¿La regulación de la libertad de expresión en Colombia puede aplicarse en el ciberespacio? Y como ven acá, en esta imagen, está la soberanía de Colombia, está la infraestructura de redes y de todo lo que tiene que ver con el ciberespacio, superestructura, infraestructura, y se interconectan. Hay una intersección entre ellos. Creo que esta imagen le da a uno mucho que decir, por eso la coloqué y espero que la tengan en cuenta para más adelante. Otro problema es si la jurisprudencia colombiana ha solucionado esos problemas relativos a la libertad de expresión en el ciberespacio. La hipótesis que planteo es la soberanía del Estado
colombiano y su concepto clásico no le permite regular la libertad de expresión en Internet y el ciberespacio para dar una protección real a esta libertad y a los demás derechos que se relacionan estrechamente con ella. ¿Por qué? Porque, como veremos más adelante, el concepto de soberanía en estas épocas está transformándose. ¿Qué más hipótesis tengo? El Estado colombiano, con fundamento en la Constitución, no tiene autoridad en todo el mundo, porque no puede ejercer su soberanía sino en su territorio, que recordemos incluye el espacio marítimo, que en nuestro mapa es completico de esta forma, no como suelen presentar solo la parte del territorio físico, sino también el marítimo. Somos un estado bastante grande y muy marítimo. ¿Qué más sigue de la hipótesis? Si el Estado no puede ejercer su soberanía en el ciberespacio, se podría pensar que es un lugar donde impera la libertad total. Pero para mí esto no debe ser así. Y entonces, si no está regulado internacionalmente, ¿puede ser libre todo el mundo? Esto sería implausible. ¿Por qué? Porque daría lugar al imperio de la anarquía, abusos de poder, violaciones de derechos humanos. Entonces, mi hipótesis es que no puede ser libre totalmente. La síntesis. Como solución a los problemas relacionados con el ciberespacio, se propuso una regulación internacional o transnacional que permita proteger la libertad de expresión puede ser con un órgano internacional o con normas que impongan límites a la libertad de expresión, o transnacional mediante principios comunes a la sociedad internacional que sean aplicados por los jueces internos. Sí, porque esto es una parte difícil, la aplicación y el cumplimiento de esas normas o principios comunes que se planteen. En lo que se tiene el ejemplo del derecho comparado, en los principios comunes al derecho comunitario europeo, lo haría un juez interno en representación de la comunidad transnacional. Siempre es un poco difícil de digerir porque pues estamos acostumbrados a que el Estado es soberano. Entonces, pero bueno. Justificación, miren, todos los casos que hemos hablado en las anteriores, el caso de Nicolás, Wikileaks, Snowden, Panama Papers, el caso de Lycra versus Yahoo, el control por medio de la vigilancia que nos hacen pues, las empresas y los estados. Y bueno, estos problemas más los cibercriminales, las barreras tecnológicas, la guerra cibernética, las redes sociales, el comercio electrónico, los enlaces, los blogs, el periodismo en línea. Esto es global. Somos este puntico chiquito de acá del mapa mundi, pero realmente el ciberespacio nos hace globales. Como vemos, tenemos una conexión con todo el mundo, pero ¿qué pasa? Tenemos diferencias. O sea, somos todos seres humanos, pero tenemos distintas identidades y culturas. Entonces, eso también justifica que haya normas para que se respeten todas esas diferencias. Nosotros como país lo entendemos porque somos un país multicultural, con muchas diferencias, pero todos convivimos. No puedo decir que en paz, pero lo intentamos. Entonces, pues esperemos que la justicia se pueda dar teniendo en cuenta las diferencias que se pueden dar en el ciberespacio. Ya vimos pues las causas de esta tesis, ¿sí? Y por qué. Recordemos la soberanía de Jean Baudin, que era el rey absoluto, tenía todo el poder. Recuerden. Luego tenemos el Leviatán de Hobbes y John Austin. Son teorías clásicas de la soberanía donde el Estado o el rey primero tenía toda la soberanía y nadie se podía meter con lo que nos decía ese gran Estado Leviatán como el que nos mostraba Hobbes. Estos conceptos de teorías de la soberanía están cambiando.
gracias a lo que llaman globalización y pues yo creo que el ciberespacio es un gran transformador del mundo. ¿Cuáles son las teorías contemporáneas? Ya dejamos las viejitas porque pues ya todos los que sean abogados los han estudiado. Tenemos las teorías radicales o hiperglobalistas. Tenemos a personas escépticas frente a que no hay la tal globalización porque siempre ha habido comercio. Transformacionistas, que bueno, la soberanía no es igual, se ha transformado, pero sigue existiendo. Bueno, encontré un cuadrito muy bueno sobre qué diferencias hay entre hiperglobalistas, escépticos y transformacionistas. Este lo pueden encontrar también en internet. Pero bueno, un hiperglobalista piensa que el capitalismo, todo tiene que ser global. El capitalismo y la tecnología van de la mano, son súper importantes. Se erosionan las antiguas jerarquías. Yo creo que esto se nota mucho, por ejemplo, en lo que pasó con Trump. Eh, También hay un reordenamiento de la estructura de la acción humana. Sí, nos podemos comunicar eh, en tiempo real con gente que está al otro lado del mundo. Y eso no había pasado antes. Gracias al Internet podemos hacerlo. Nuestra civilización es global. Hay cuestiones de identidad del ser humano que ya todo el mundo se siente identificado. Por ejemplo, estar horas y horas con una tablet o con un celular mirándolos, o los videojuegos, o mantenerse en el ciberespacio todo el tiempo. Bueno, los escépticos nos dicen que pues siempre ha habido bloques comerciales, que el mundo ha sido pues interdependiente de todas formas, que eso no ha cambiado mucho. Igual había el transporte de mercancías siempre ha existido, de un lado al otro, cambio de lugares. eh, Hay una creciente marginalización del sur, lo que sí podemos ver, pero si nosotros adoptamos bien las tecnologías, podríamos surgir igual como hizo Corea del Sur, que les ha ido muy bien con las tecnologías, como han visto. Internacionalización y regionalización, hay bloques, ¿sí? Pero esos bloques regionales nos permiten abordar todo esto que nos envía el ciberespacio, esa globalización, todas estas relaciones con todo el mundo. Bueno, eso también depende, y aquí dice que depende del apoyo del Estado. ¿Y qué dicen los transformacionistas? Que pues hay un precedente total sobre interconexión global, lo que les mencionaba, la globalización densa y intensiva y extensiva. Se ha reconstituido el poder de los gobiernos, a veces se empoderan, hay como, ¿cómo decirlo? Como que se amplía, luego se reduce, dependiendo de las fuerzas también internacionales. Hay una nueva arquitectura del orden mundial, el nuevo orden mundial que menciona mucha gente y que muchos están en contra, pero parece ser una transformación que va a darse en algún momento y que se está dando, como el reordenamiento de las relaciones interregionales, integración, fragmentación globales. Esto tiene su contrapunteo con otras tesis que después podemos ver, ¿sí? Están los escépticos, están los hiperglobalistas, los transformacionistas y pues dentro de estos escépticos hay gente que realmente dice, aquí no hay ninguna globalización y eso nunca va a pasar. Bueno, entre los radicales e hiperglobalistas tenemos a varios autores que ustedes pueden de pronto reconocer acá. Algunos colombianos, algunos muy reconocidos. Ferrayoli, Rodotà, el doctor Carlos Bernal, Gonzalo Ramírez. Tenemos escépticas como Posner, Condoleezza Rice. Esas teorías se aplican por los estados.
Y, por ejemplo, ellos de Estados Unidos, para ellos la globalización, para ellos su soberanía, el Estado estadounidense es súper fuerte. También depende de los políticos que suban. Tenemos las contemporáneas transformacionistas. Está Tania Alberts. Tenemos muy reconocidos aquí en este momento. No recuerdo todos los nombres, los tenía apuntados en la presentación, pero bueno. Ya hablamos de los problemas en el ciberespacio, los volvemos a repetir: protección de datos personales, tráfico de sustancias prohibidas, la guerra cibernética. Bueno, ya eso ya lo vimos. La propiedad intelectual, que lo vimos súper bien la vez pasada. La seguridad en Internet, que hemos tenido conferencias al respecto. En el libro yo presento análisis de sentencias de la Corte Constitucional de lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico, que pues también por ahí pasan las señales de Internet, y quién tiene, quién no tiene ese manejo de esas ondas, porque pues diríamos que el Estado colombiano maneja eso. Y, por ejemplo, en nuestra órbita geoestacionaria, donde están situados los satélites que permiten las comunicaciones, pues Colombia en este momento no tiene un satélite, y dependemos pues de los demás. Entonces ahí puede ser nuestra soberanía en ese segmento de la órbita. Mm. Y nosotros somos dueños de la órbita según nuestra Constitución. Entonces, hay muchos aspectos técnicos y aspectos de infraestructura del ciberespacio que ya están intervenidos por ejemplo, por instituciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, y pues eso todo tiene que ver con la globalización. ¿Cómo nos comunicamos? Hay protocolos. Y bueno, también vamos a ver, el ciberespacio puede ser visto como medio o como espacio. Si ustedes lo ven como medio, pues recordarán, está la televisión, está la prensa, la radio, ¿sí? Como medio de información. Aquí ya hablamos más de periodismo, de información especializada, o sea, diría yo, para mí es un espacio donde no solo hay una transmisión de información, sino que ya el ser humano interactúa. El ser humano ya tiene muchas actividades distintas, y hasta un second life, una segunda vida, puede tener en estos espacios, en estos juegos virtuales, o como lo quieran dar, porque muchas veces las personas se cambian la identidad estando en Internet. Hay muchos que son mujeres, se hacen pasar por hombres y viceversa, o señoras viejitas se pasan por muchachos. Esos son algunos de los peligros o formas de actuar dentro del ciberespacio, pero yo creo que esto ya es un espacio de interacción global. Yo puedo interactuar con gente de todos los países. Entonces, no es solo que hay un emisor, un canal y un destinatario, sino que en ese ciberespacio, ya que nos encontramos, como en este momento me estoy encontrando con todas las personas que están asistiendo a la videoconferencia. Y en tiempo real están escuchando esta videoconferencia. Entonces, en las teorías que ven el ciberespacio como espacio, no como medio, pues se habló en principio de libertad total, una autorregulación. En esta libertad total está John Perry Barlow, que es un músico que ha trabajado mucho en cuanto a las libertades en el ciberespacio. Y él dice, sacó una constitución para el ciberespacio donde decía: nadie puede meterse con nosotros y cambiar y poner leyes en el ciberespacio, porque pues esto es un lugar libre donde podemos hacer lo que queramos. No tiene fronteras ni límites legales. Y bueno, se dieron declaraciones de libertad total y de no intervención. Pero eso fue a los principios del Internet. Entonces esto ha ido avanzando porque pues se dio cuenta la mayoría de gente que ha habido problemas, conflictos que deben regularse, y bueno,
Está otra teoría sobre la autorregulación por los propios usuarios, es decir, propuestas de quienes participan en el ciberespacio, digamos, en las redes sociales, que los mismos pongan sus normas, o por ejemplo, en los blogs, que los manejen los mismos usuarios, o los comerciantes que también pongan sus propias normas dentro del ciberespacio. Y hay otros que dicen que no, que esa autorregulación tampoco es posible porque también hay otras situaciones nuevas que se han generado por esa interrelación. Vamos a verla ahora. Uy, vamos a avanzar un poquito más rápido porque quiero mostrarles los derechos. Entonces tenemos ciberlibertarios, tenemos que son aquí las imágenes de quienes están. Son gente que está en la actualidad todavía trabajando en esos temas. Regulación con medidas tecnológicas, la regulación del ciberespacio desde su interior, es una forma casi imperceptible, como se los mencionaba, utilización de protocolos y códigos que cambian su infraestructura imponiendo barreras y creando normas para su utilización de su misma estructura de redes. Lo llaman Lex Informática, código o ley del ciberespacio. Es como los ingenieros están regulando el ciberespacio desde su construcción, desde los códigos que hacen posible el ciberespacio. Entonces, desde ahí, como en los arquitectos, en la vida real, se pone límites o barreras a las personas para ingresar o no a algún lugar del ciberespacio. Entonces, eso es lo que llamamos Lex Informática y de esto también tenemos ejemplos. Por ejemplo, está este profesor Lessig, Jonathan Citrain, que hablan de esta regulación con medidas tecnológicas. Entonces, cuando se ve al ciberespacio como medio, recuerden los medios, televisión, radio, internet no como medio, ¿sí? Solo para noticias, por ejemplo. Entonces, ¿qué dicen? Aplicar el derecho existente. Y pues sí, dentro de esta teoría de aplicar el derecho existente está, pues tenemos mucha regulación de derecho privado sobre el comercio, sobre la libertad, pero bueno, no existe un derecho propio del ciberespacio, sino que hay problemas jurídicos especiales para el ciberespacio, consecuencia de las características de Internet, que pueden resolverse muchas veces con esas normas o no. Entonces, pues como ustedes han visto, la propiedad intelectual ha ido cambiando. Los tratados internacionales han incluido el derecho al ciberespacio, al acceso a Internet. Tenemos normas que podrían decir que con esto ya solucionado y para eso también tenemos pues gente que apoya estas teorías. Y hay una teoría sobre regulación por parte de los estados. El Estado, por ser el soberano, como les decía, sería el único ente y apropiado para regular el ciberespacio. Dentro de los argumentos que soportan esta posición está su legitimidad democrática, que esto sí les cuento que es súper importante para la regulación y para el cumplimiento, porque si yo no siento que yo no he elegido a alguien, pues ¿por qué le voy a cumplir? ¿Sí? Su infraestructura e instituciones para lograr el cumplimiento de leyes. Entonces, aquí, que sea por los estados. Entonces, estos son los llamados ciberconservadores o el ciberpaternalismo. Ya ven el ciberespacio solo como medio y se aplican las normas de los estados. Ya un extremo sería que se vayan a, a China, a Corea del Norte, a Rusia, donde dicen ya tener soberanía en su ciberespacio. Y eso sería como un ciberespacio chino, un ciberespacio ruso, que, pues, por ejemplo, Vladimir Putin dice que se puede desconectar ya del ciberespacio global en caso de alguna guerra cibernética o un ataque. Pluralismo normativo, turismo normativo. Pues como hay tantas normas,
según estados haya y según regiones haya, pues los abogados podemos elegir para dónde nos vamos. Eso es lo que se llama turismo normativo. Donde la norma me favorezca, me voy. Y entonces, si soy un hacker de sombrero negro, pues me voy a donde nadie me va a sancionar, donde todo no hay regulación suficiente y donde no me van a sancionar, como en Estados Unidos o en Europa, que hay buenas normas que pues, sancionan a las personas que vulneran los sistemas informáticos. Entonces tendremos niveles normativos para el ciberespacio mundial. Es necesario, pero todavía no se ha dado. Se da por soft law. Hay nivel regional, que hemos visto ya que están las normas, por ejemplo, para libertad de expresión en Latinoamérica, en África, en Europa. Son muy diferentes y con las de Estados Unidos, que ya lo mencionamos. Entonces, yo encuentro que hay una necesidad de un desarrollo de normas ya más fuertes que el soft law, aunque pues llamemos soft law, pero si no nos ajustamos al soft law, por ejemplo, en protección de datos personales, no podemos hacer comercio con Europa. Entonces, ahí ya nos van amarrando por parte de cumplimiento de normas internacionales. Entonces, ahí ya pueden ver que la soberanía no es igual que antes. Y entonces la propuesta, hay una regulación transnacional con principios comunes a la sociedad internacional que serán aplicados por jueces internos. Dentro de esto, esos principios los han propuesto en este momento la gobernanza de Internet, que es un grupo de personas, de instituciones que manejan estos temas. Hubo un foro de gobernanza mundial, hay foros regionales donde asisten las grandes empresas, los estados, la sociedad, por ejemplo, Sociedad Internet, una organización que identifica pues, a las personas del común para mirar qué aspectos de Internet se regulan, qué no se regula, cómo se cambia, que no afecte los derechos. Y pues está la teoría universalista. Estos de gobernanza de Internet lo que sacan pues son algunas reglas que pueden afectar, pero no son necesariamente de obligatorio cumplimiento. En la teoría universalista, pues sería un ente global o una organización internacional que diera directrices de obligatorio cumplimiento. Como no nos queda mucho tiempo, les recomiendo este video sobre qué es la gobernanza de Internet, que pues en este momento es lo que está pasando y realmente de esta forma se está gobernando el ciberespacio y las reglas que hay sobre la libertad de expresión y todos los derechos que estamos manejando en el ciberespacio. Aquí, vean, una teoría universalista nos mostraría que deberíamos estar representados todos. Yo considero que la gobernanza de Internet es muy importante en este momento, pero no es suficiente para proteger nuestros derechos. Entonces, estos son algunos de los autores que representan las teorías universalistas. Esto es un ecosistema de Internet y está en la gobernanza, están los usuarios, están las universidades, los entes académicos, políticas locales, nacionales, regionales y mundiales. ¿Sí? Son propuestas, pero son soft law. Nombres, denominaciones con procesos libremente accesibles, desarrollo de estándares, todo es estándares y recuerden que, por ejemplo, aquí el Consejo Superior en uno de sus acuerdos habló de los estándares para nuestros sistemas de información. Eso es muy importante para poder interconectarnos y poder comunicarnos mejor en Internet. Operaciones y servicios mundiales compartidos, que se puedan entender, que sepan qué ente es, qué máquina es. Eso depende de los protocolos y los estándares que se imponen. Bueno, entonces las discusiones de contenido en el ciberespacio se han enfocado en 3 grupos. ¿Sí? Se cuenta con un consenso universal para su control. La mayoría dice que se necesita.
¿sí? Porque se encuentra pornografía infantil, incitación al odio, organizaciones de actos terroristas, justificación del genocidio, o sea, todos los delitos que se pueden dar por medio en el ciberespacio. Hay grupos de discusiones sobre contenido que se refieren a temas sensibles para los estados, grupos étnicos, regiones, seguridad del estado, temas políticos e ideológicos que tienen injerencia directa en una democracia. Ahí está una de las partes difíciles y es los estados que no son democráticos, que más o menos pues ya se los he mencionado, donde ellos no aplican muchos de los principios que se han propuesto como comunes, que está la Declaración de Chapultepec, los principios de Johannesburgo, una constitución para el ciberespacio que propone el doctor Emilio Suñé, mi profesor, y bueno, hay varios lugares donde podemos encontrar distintas declaraciones, desde la de John Perry Barlow a estos principios comunes. También tenemos principios comunes para la ciberguerra que ya existen. eh, y bueno, vamos a ver algunos de estos derechos, que nos alcance el tiempo, en 10 minuticos. Tenemos el derecho al olvido en Internet, que se supriman esos datos personales en Internet que me hacen daño. ¿Por qué? Porque pues sabemos del bullying a los niños, a los adolescentes, cosas que hacen que la persona sienta dolor. Incluso hemos llegado a que personas se suiciden por esos bullying, por esa información que permanece, porque recuerden, siempre que se sube algo a Internet, pues ahí permanece y es muy difícil de borrar. Entonces, ¿cómo garantizamos ese derecho al olvido de Internet si puede estar la información en cualquier servidor del mundo? ¿Cómo hacemos para que lo borre? ¿Qué hacer en ese caso? Y tenemos derecho al olvido. Por ejemplo, aquí en Colombia se ha hablado del derecho al olvido en casos de personas que han estado privadas o relacionadas con un proceso penal, privadas de la libertad o con un proceso, una investigación. Y eso siempre que hay búsquedas en Internet, ustedes lo hacen, googlean a alguien y les aparece. Entonces, el dolor de esa persona, pues que cargará esto por siempre. Y recordemos que pues eso no es por siempre, las penas no son eternas, por lo menos en Colombia. Bueno, que intentaron de hacerlo, pero eso va en contra de los derechos humanos. Bueno, está el derecho al olvido. Entonces, esos casos también se dan, bueno, acuérdese de esta, ¿cómo se llama? Ay, el, el, el porno venganza, ¿sí? Las novias, los novios que sacan en la intimidad a su pareja. Esto también, o sea, ¿por qué va a estar esa información en Internet rodando por siempre? Entonces necesitamos que esto se pueda aplicar. Estos derechos los saqué de la Universidad de Deusto. Me gustaron, no son completos, porque podríamos ver los de la Declaración de Chapultepec, los del doctor Emilio Suñé, que son muy juiciosos hechos, pero pues me gustaron estos porque traen las gráficas y a mí me gusta presentarles las gráficas para que tengan la idea más clara. Entonces también tenemos un derecho a la desconexión en Internet. Recuerden que pues en esta época de trabajo en casa, Dios mío, podemos nosotros desconectarnos en horarios no laborales. Tenemos derecho a que no nos molesten en horarios que no son de trabajo. O podemos irnos en vacaciones y desconectarnos totalmente, no tener ni celular, ni llamadas, ni nada de eso. Es un derecho. Bueno, es una declaración de derechos que bueno. Derecho al legado digital. Esto se los mencioné también en la conferencia de redes sociales, donde, por ejemplo, Facebook permite que uno le haga su legado a alguien de su página de Facebook para que se haga cargo de esa página cuando la persona fallece. Entonces, ¿qué pasa con su identidad y su herencia digital? Criptomonedas, criptoactivos, eh, su identidad, quién era, ¿sí? Que no le dañen su buen nombre así ya no esté con nosotros en presencia, sino pues ya en otro
mundo. Con valor emocional, económico, tales como blogs, perfiles, todo esto, algunos valen dinero, no solo, y algunos valen también sentimentalmente, las fotos. ¿Qué hacer con eso? Y ya entonces, por ejemplo, las redes sociales lo tienen en cuenta, como Facebook. Bien, reputación online de las personas fallecidas. Derecho a la protección de la integridad personal ante la tecnología. Derechos fundamentales y libertades públicas en el ciberespacio. O sea, hay unos nuevos, pero hay unos que también, que ya venían. Por ejemplo, la intimidad, la imagen, el honor, esos existían, pero se ven más afectados por el ciberespacio. Y recuerden, pues, que esto es global. Entonces, si mi derecho es afectado en Colombia, por no ponerlo más local, y me voy a, no sé, Francia, por poner el ejemplo, y allá también encuentran la información y yo quería vivir en paz, pero ya saben qué me pasó, si tuve algún problema de mi intimidad, de mi imagen, de honor, eso vuelve a atacarme. Eso afecta mucho a las personas y en donde estén. Entonces, tener en cuenta esos derechos que también se aplican en la vida real, bueno, analógica a la vida en el ciberespacio. Bueno, la libertad de expresión de la que hemos hablado hartísimo, que no se vea limitada por filtrados, bloqueos automáticos, esa regulación por medios tecnológicos que nosotros no nos damos ni cuenta. Y, por ejemplo, pues esas intervenciones que hay a veces de la policía, las chuzadas que llaman, tienen que ser con orden judicial, eso no puede ser sin orden judicial. Derecho a la identidad personal, controlar su identidad en la red, que no se la cambien, que sea lo que uno quiere mostrar. Quiere usted mostrar que es viajero y no le gusta que digan que es una persona sedentaria, pues eso se lo tienen que respetar. Es una gestión de su identidad que no es un ladrón, por ejemplo. Eso tiene que ver también con el derecho al olvido. Hay muchas entidades, no solo de personas naturales, sino personas jurídicas, de las que han dicho que, por ejemplo, venden cosas ilegales y no es cierto, o que les quieren dañar el negocio y empiezan a hablar chismes. Eso también es importante, la identidad como una buena empresa o una buena persona o en un profesional o no. Esto es importante y sobre todo en esto que es mundial. Derecho a la privacidad en entorno. Vea, esto es tan importante que ahorita hay demasiado, ya están saliendo normas cada rato al tema. Las bases de datos deben estar registradas. Tenemos una delegación de protección de datos en la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay que ver todo lo que tiene que ver con nuestros datos personales y su importancia. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, por los apellidos, por los ancestros, por distintos datos que unieron, crearon perfiles y supieron quiénes eran judíos. Y por eso los pudieron encontrar y hacer todo lo que hicieron, su genocidio, acabarlos. Esto es un peligro latente en estados autoritarios que violan derechos humanos y pues tener todos esos datos, por ejemplo, religiosos, datos de salud, hay datos tan sensibles que no tiene todo el mundo por qué conocerlos, a menos que usted quiera y pues no los cuide en las redes sociales. Entonces, esto es importante cuidarlo, cuidar a los niños, no poner esas fotos cuando los están bañando. Hay cuestiones que, miren, esas cosas se quedan por siempre en Internet. Entonces, privacidad es protección de datos, protección de la intimidad, derecho a la habeas data también. Bueno, transparencia y responsabilidad en el uso de los algoritmos.
Esto también tiene que ver ya más adelante para la ética. La ética en todo lo que es el tratamiento de todo lo que tiene que ver la tecnología y las personas, lo que puede afectar las personas. Entonces, a futuro, una inteligencia artificial, ¿qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? En este momento también el uso de los algoritmos, que no se discrimine, que lo que usted está haciendo como desarrollador no le dé más ventajas a los hombres y no a las mujeres, o, o alguien de color o no de color. Eh, esas diferenciaciones no se deben dejar y es cuestión de ética de quienes también esto también es una cuestión interdisciplinaria. Si yo soy desarrollador, me asesoro de un abogado. Si soy un abogado, estoy pendiente de lo que están haciendo en los sistemas de información y qué puede pasar. Derecho a disponer de una última instancia humana en las decisiones de sistemas expertos. Ay, perdón, ¿qué hice? Salí de la... Sistemas expertos es inteligencia artificial aplicada a lo jurídico, a la decisión de casos. Entonces, esto, miren, ya se está proponiendo un derecho a disponer que sea una persona la que decida en última instancia el conflicto, que no sea la inteligencia artificial, porque pues es que hay muchas cosas que la inteligencia artificial todavía no entiende a los humanos, aunque quieren llegar a que tenga como un cerebro y más potente y el análisis mejor que el del ser humano. Pero pues yo creo que esto siempre va a estar regulado de una forma que el ser humano va a ser el que tome la decisión. Y es lo que espero, porque que una máquina lo haga, lo lleva a uno como a esas películas, una de Tom Cruise, que en ese momento no me llega el nombre, pero pues que ya, Minority Report, donde ya está sentencia previa. Por Dios, no lo ha hecho y ya lo están condenando. Bueno, derecho a la igualdad de oportunidades en la economía digital, o sea, que todo el mundo pueda participar y armar sus empresas, que no sean solo los gigantes digitales. Derecho a las garantías de los consumidores en el comercio digital. Oye, el derecho al consumo en esto ha aumentado hartísimo y pues las normas que tienen que ver con esto en Colombia ya tenemos, ya es algo local. Recordemos pues que ya en la parte internacional, transnacional, es un poco más difícil. ¿Qué norma aplicamos? Turismo. Derecho a la propiedad intelectual en la red, que lo mencionamos mucho la vez pasada. El acceso universal a Internet, que todo el mundo tenga el acceso, que es lo que peleamos para los niños en las escuelas. Y bueno, temas como ese tan importante, que la corrupción no deja que las personas que lo necesitan accedan a Internet. Tema muy espinoso, pero esto va en contra pues de la brecha digital. La idea es que todo el mundo tenga acceso. Alfabetización digital, que va a las personas mayores que les da miedo usar lo electrónico, y los niños que pues decimos que ya vienen con el chip, pero el chip para el Facebook y para otras cosas. Más bien los niños deberían ya saber ser desarrolladores, que es una habilidad importantísima para el futuro y para ya mismo. Yo quisiera ser desarrolladora, pero en ese momento pues no he tenido tiempo de estudiar, pero en algún momento de pronto todos tengamos que saber cómo desarrollar. Derecho a la imparcialidad de la red. Sí, que no sea, que el uso lo pueda hacer cualquier persona, que todo el mundo pueda entrar y tener su página, su plataforma, que su modelo de negocio sea importante, que aumente, que disminuya, pero no porque le están dando más tráfico a uno que al otro. Esto lo mencionábamos la vez pasada también. Derecho a una red segura, una regulación internacional, que es ya terminando la conferencia, pues se propone la regulación internacional hecha por un sujeto de derecho internacional con normas que impongan límites a la libertad de expresión cuando se ejerce en el ciberespacio. Tenemos todos ellos que proponen una regulación internacional.
Pues esta es una teoría que ha sido criticada, pero estoy con Paula Casal de acuerdo. El nacionalismo, el precio de la justicia y la gran concentración del poder en un solo ente, pues tienen sus pros. El nacionalismo, todo el mundo quiere proteger lo que hace su nación, ¿sí? Porque pues en Colombia lo vemos, nos quieren imponer semillas, cuestiones así, pero el precio de la justicia, ¿quién paga? ¿Quién paga la justicia? El nacionalismo es solo tener en cuenta a un grupo de seres humanos que nos identificamos por muchas cosas, pero es dejar por fuera al resto de seres humanos que pueden ser países desarrollados, subdesarrollados como el nuestro, y que también necesitamos tener el acceso para cultura, para generar conocimiento, para generar ganancias, para todo lo que puede hacerse con Internet. Ese precio de la justicia es quién paga. ¿Quién paga ese Internet? Esos jueces que van a dictar una sentencia sobre aspectos del ciberespacio transnacionales. Pues sería como lo hacen en Europa, propongo yo. O sea, todo esto tiene sus contras, lo podemos defender, el universalismo. Esa concentración de poder al no tener competidores también se puede volver difusa esa concentración con controles, como en todos los países que tenemos órganos de control. Las naciones vecinas. Mire, soberanía en China, soberanía de Rusia en Internet. De ahí les traía unos artículos, pero ya se nos acabó el tiempo. Ya hablamos de esto, concentración de poder. Entonces, las respuestas. ¿Puede el Estado colombiano ejercer su soberanía en el espacio? Sí, parcialmente, cuando sus conflictos son locales. Es bastante restringida y desfigurada por la influencia de normas internacionales y por las mismas reglas que tienen los protocolos de Internet y las formas de comunicación. Entonces, ya está difusa, transformada la soberanía del país. Y no solo en este aspecto del ciberespacio, sino en otros aspectos, como hemos visto en conferencias que nos han presentado en la escuela. ¿La regulación de Colombia puede aplicarse al ciberespacio? Sí, dependiendo de si es si confluyen en el ciberespacio colombiano, si las dos personas son colombianas y de pronto una está en Estados Unidos y se conectó con otra colombiana para hacer un negocio, depende. Es que ahí vienen muchos los dependes porque todavía eso no tiene toda la regulación, por eso se propone que haya una regulación internacional. ¿La jurisprudencia colombiana ha solucionado los problemas relativos a la libertad de expresión en el ciberespacio? En general, los problemas que se han presentado han sido locales, entonces sí lo ha hecho. Y he visto posturas que lo ven como medio. Hay unas pocas que lo mencionaban como ciberespacio y lo definen como ciberespacio. Incluso una que mencioné la vez pasada con el caso de Nicolás Castro, Corte Suprema, hablando de que no había un lugar específico para escoger la competencia por territorio porque fue en el ciberespacio. Entonces, hay distintas sentencias que sí lo han resuelto, pero pues esperemos esos casos que son globales, donde pues, por ejemplo, ha habido unos que tienen que ver con Facebook o Google, pero pues tratan es de meterse con la representación en Colombia, ¿sí? Eh, pero recordemos que, por ejemplo, Facebook te remite a las leyes de California. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Quién y con qué criterios? Yo propongo que una institución universal, legítima, que la legitima, pues tratados internacionales, que limite la libertad de expresión y todo lo que tiene que ver con estas libertades y derechos en el ciberespacio. ¿Y mediante quiénes? Pues los jueces internos. O sea, por eso nuestros jueces que tienen que saber cada vez más qué es el ciberespacio y qué es lo que pasa en el ciberespacio. ¿Con qué criterios se mide? Pues con los dados en el consenso de la adopción de principios
como los que les mencioné, aplicables al ciberespacio, en favor de la protección de los derechos humanos, con fundamento en la legitimidad democrática. O sea, esto es importante, la democracia. Por eso es que creo que China y Rusia, pues como están con sus dictaduras, pues es un poco más difícil. Y es muy difícil también tener unos principios que nos lleven a tener con la parte oriental, con Irán, con Afganistán, con esos temas. Quería mencionar que, pues, por ejemplo, lo que pasa a las mujeres en Afganistán, yo creo que nos afecta a todas las mujeres en todo el mundo. Y debemos apoyar a estas personas que están perdiendo sus libertades. Mm, difícil, no sé cómo, pero por lo menos lo expreso. Bueno, aquí hay algunos lugares que quería mostrarles, pero en general esta es la presentación. Les agradezco mucho. Dejo de compartir y le doy paso a la doctora Mónica para las preguntas. Doctora Natalia, muchas gracias. Muy interesante el tema, varias preguntas. Igual ya planteó muchas aquí dentro de la presentación y vamos a las siguientes, de las más relevantes. ¿El espacio está regulado, el ciberespacio está regulado, doctora? Demasiado. Entonces, como cada país quiere poner su regulación y sus puntos de vista, pues, como les decía, se propicia turismo legal, donde me favorezca, allá me voy y hago los negocios. Eso es como los paraísos fiscales. Allá no me cobran impuestos, allá me voy. Entonces, esto es parecido en el ciberespacio. ¿Es suficiente la regulación nacional y regional sobre la libertad de expresión en el ciberespacio? Yo creo, Mónica, de acuerdo a lo que ustedes vieron, que no es suficiente porque pues tenemos muchas diferencias en cultura, en identidad, en formas de ser, en cuanto a regiones. O sea, sí, como colombianos tenemos diferencias, como latinoamericanos tenemos diferencias. Imagínense las diferencias con los africanos, con los europeos y con esos países que casi ni conocemos y tienen culturas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos vulnerando esas creencias que ellos tienen o ellos nos vulneran a nosotros la libertad de expresión porque no nos podemos burlar, por ejemplo, de algo como pasó con Charlie Hebdo, que se estaban burlando de la religión? Entonces, eso sí creo que es importante regular a nivel internacional. Doctora Natalia, última pregunta. ¿Qué deben hacer los jueces cuando les llegue un caso sobre libertad de expresión que traspase las fronteras nacionales y regionales? Pues considero que tienen que ver qué personas, de qué lugares, qué creencias y qué problema están de por medio. ¿Por qué? Y estudiar estos nuevos derechos, ver qué derechos son y pues qué derechos en una región democrática, porque pues ya con un país autoritario va a ser mucho más difícil. Pero buscar esos principios que ya les mencioné en las declaraciones, buscar también en lo que se ha dicho en gobernanza de Internet, que es lo que más cercano tenemos a algo que pueda hacer, eh, que pueda regular y hacer algo cumplible las normas que se den sobre ese tema, porque pues es un grupo de gente importante y además conocedores ya de la parte tecnológica, de todos estos temas de Internet y gente muy interesada en proteger los derechos humanos. Un agradecimiento de nuevo muy especial a la doctora Natalia Yadira Castilla Caro por esta explicación tan clara, pertinente, siguiendo con el ciclo de capacitaciones en TIC, específicamente en este tema del ciberespacio, de la libertad de expresión y de esos derechos tan nuevos como el derecho al olvido, lo que permanece en Internet, en cualquier servidor del mundo, de estos derechos que nos acaba de explicar
como el de la desconexión en Internet, desconectarnos en horarios no laborales que no son de trabajo, derecho al legado digital, a la herencia digital, a esa identidad digital, a la protección de la integridad personal ante la tecnología, derecho a la identidad, derecho a la privación en entornos digitales, protección de derechos, a la transparencia y responsabilidad en el uso de esos logaritmos. En fin, doctora, todo esto que nos ha explicado hoy, que nos hace entrarnos en esa libertad de expresión en Internet y lo que se ha intensificado desde la incorporación de cientos de millones de usuarios en todo el mundo, imponiendo el respeto a los derechos fundamentales dentro de la red. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos el día de mañana a que nos sigan acompañando. Primero en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde encontrarán más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.